que hoy vamos a tener un programa muy importante, porque en esta temporada de frío a mí me gusta siempre hacer un programa especial sobre las enfermedades respiratorias. Acá en Chihuahua, como tenemos clima extremoso, en invierno nos llega muy fuerte el frío, tenemos altos índices de enfermedades respiratorias y entonces necesitamos año con año tomar todas las precauciones para prevenir las enfermedades respiratorias o bien atendernos estas enfermedades de la mejor manera. Hay que recordar que los cambios de clima son muy bruscos acá en Chihuahua y son justamente lo que nos hace tener estos problemas. Y desgraciadamente estas enfermedades respiratorias que no nos deberían de causar mayor problema nos provocan altos índices de enfermedad y a veces también de muertes cuando nos llegan las famosas neumonías y todas estas enfermedades respiratorias graves. Entonces hay que cuidarnos, hay que cuidar a las criaturas, a los niños, a las niñas, a las personas mayores que luego son más vulnerables, las personas embarazadas, algunas que tienen algunas enfermedades. Pero en general hay que cuidarnos todas las personas, porque pues ni modo de quedarnos en nuestra casa sin ir a trabajar o sin ir a la escuela. Tenemos que hacer nuestra vida diaria, cotidiana, normal, aunque haga mucho frío, aunque cambie las temperaturas en la mañana, luego salimos y hace calorcito, en la tarde allá andamos ajetreando y ya medio atardece y se viene el frío, o amanece en la mañana muy frío, nos salimos tempranito y a mediodía traemos calor y nos quitamos la chamarra y luego hace frío. Tenemos un clima muy loco a veces acá en Chihuahua y eso justamente, o inviernos muy crudos, con mucho frío, y eso hace precisamente que nos enfermemos. Bueno, el programa de hoy tiene la intención de informarle a usted, de explicarle cómo ocurren estas enfermedades, cuáles son las principales enfermedades respiratorias, cómo es que nos dan estas enfermedades, cómo atendernos, cómo prevenir estas enfermedades, todos los riesgos que esto implican y sobre todo, pues incrementar la prevención, tener mucho cuidado, tratar de disminuir los riesgos, de eso se trata. Y entonces, para hablar del tema, pues una especialista, y a mí me da mucho gusto recibir aquí a la doctora Rosalba Martínez. Ella viene de los servicios de salud del estado, muy joven además, me da mucho gusto, una doctora muy joven, además especialista en estos temas, pues que bueno, yo creo que a lo mejor así también la gente joven, los chavos, las chavas le pueden también, porque luego la gente joven es la que más se arriesga. Yo entiendo que tiene más defensas, entiendo que a veces se enferma menos, pero luego, justamente como más se arriesga, pues a veces también se puede enfermar, ¿no? Bienvenida, doctora, me da mucho gusto recibirte aquí al programa. Y bueno, ahora sí que por donde tú quieras empezar, vamos a hablar así con todo detalle del tema. A lo mejor podríamos empezar porque nos quede muy claro que es este asunto de enfermedades respiratorias que acá las conocemos como las famosas gripas o gripes y que ya me dio la gripe, pero a veces no es una simple gripe y no es lo mismo que si bronquitis, que si esto, como saber muy bien de qué estamos hablando, cómo nos dan estas enfermedades, cómo prevenirlas, cómo cuidarnos, qué hacer, que con la famosa influenza que hace unos años nos dio mucho miedo, pero parece que ya se nos quitó. Parece que ya hay algunos, sí hay, ya sé que sí hay, y que me gustaría también más adelantito hablar mucho de este tema, porque luego se nos va el miedo y ahí vienen los riesgos. Sí. Bienvenida y por donde tú quieras empezar. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por la invitación. Al contrario. Pues empezando por las infecciones respiratorias agudas. Las infecciones respiratorias agudas, que regularmente llamamos gripe o gripa o catarro muchas veces, de manera general, son un amplio grupo de enfermedades. Todas ellas se tratan de las infecciones
a través del tracto respiratorio, iniciando desde la parte más arriba de la cabeza, que son los oídos, la nariz, la garganta, la faringe, la laringe, incluyendo los senos paranasales, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a todo lo que es el tejido alveolar, que son propiamente los pulmones, lo que regularmente llamamos neumonía o inclusive afecciones de la pleura. El aparato respiratorio pues es muy amplio, es muy complejo, es por eso que existen muchos tipos de enfermedades. Sin embargo, de manera general, pues todos sabemos que la mayoría de las infecciones respiratorias son ocasionadas por agentes virales. Los agentes virales son siempre más prevalentes durante los cambios bruscos de temperatura. En el estado, como ya hemos comentado, existen zonas donde hay temperaturas muy bajas y el clima es muy crudo, es muy frío durante el invierno, aunque hay días como el día de hoy, por ejemplo, que amanece haciendo mucho frío y a mediodía hace mucho calor y en la noche vuelve a bajar la temperatura. Esto favorece que se propaguen las infecciones respiratorias. Como les comento, la mayoría son virales, hay algunas que son de origen bacteriano, entre las principales. Se contagian pues, a través del contacto de los fluidos de persona a persona, el contacto con las manos, el contacto a través del estornudar. Uno arroja gotitas, micropartículas pequeñas donde el virus se encuentra y la otra persona ya sea que las inhale o al tocar objetos que están contaminados, compartiendo juguetes, inclusive los niños en las escuelas pueden llegar a contagiarse. Es muy común que cuando un niño se enferma en la escuela, pues después los demás compañeros pueden infectarse del mismo agente viral. Existen factores predisponentes a contraer infecciones. Es por eso que no todos nos enfermamos siempre que existe algún brote de algún virus o alguna bacteria. Los niños, sobre todo los menores de 5 años, son los que están más propensos a enfermarse. Entre ellos se ha evidenciado que aquellos niños que no toman leche materna, aquellos niños que no se les ha dado lactancia materna, son los que van a estar más propensos a enfermarse, porque la leche materna les otorga inmunoglobulinas, que son sustancias benéficas para combatir las enfermedades, y esto estamos hablando desde la edad de los 0, del primer día de vida hasta desarrollar su sistema inmunológico. Esto le va a dar beneficios inclusive en la etapa adulta porque refuerza su sistema inmunológico y el niño en la etapa adulta va a ser capaz de combatir las infecciones. Ahora existen otros factores como los niños que viven en ambientes donde hay humo de leña o humo de tabaco, que son factores que se pueden prevenir totalmente, ya que sí se ha demostrado que aquellos niños que comparten la habitación con los padres que fuman están más propensos a enfermarse, así como a los que están expuestos a humos de leña, sobre todo en las casas donde se usan braseros o estufas de leña para calentar la casa, que son habitaciones muy cerradas, pues es más, los pulmones empiezan a estar más sensibles y contraen más rápido las enfermedades. Mira. Existen otros factores predisponentes, como son una mala alimentación. Es importante hacerle hincapié a las madres y a los padres de familia sobre una alimentación balanceada, sobre todo aumentando la ingesta de líquidos durante los periodos más fríos del invierno y evitando sobre todo los refrescos, bebidas gaseosas y jugos demasiado azucarados. Entonces, esas serían las principales. Hay que hacerles también mucho hincapié en la alimentación, sobre todo la ingestión de frutas y verduras que sean ricas en vitamina C. Se recomienda de manera general que se les den frutos que sean anaranjados o rojos u oscuros, que son los que tienen más contenido de vitamina C, como todos los ya sabemos, desde los limones, las limas, las naranjas, las mandarinas, las guayabas, tienen un alto contenido de vitamina C. Esos serían los principales factores predisponentes, obviamente los cambios bruscos de temperatura, que toda la población del estado pues está expuesta. La prevención de las infecciones respiratorias va a iniciar en el hogar, como todos sabemos, la prevención a través de darle capacitación a los padres, a través de ¿qué? Pues de los medios de difusión como este, y también acudiendo a consulta oportuna. En los servicios de salud, pues las consultas de los niños deben de ser paulatinas, inclusive cuando el niño no esté enfermo, la mamá tiene que estarlo llevando para su control nutricional y la aplicación de las vacunas, y de ahí parte esto,
Si el niño está alimentado de manera saludable, pues va a ayudar a prevenirle las infecciones. Si el niño está acudiendo a recibir sus vacunas de manera oportuna, desde los primeros meses de vida se le van a empezar a otorgar la vacuna, la principal, que es la del neumococo, que es la que nos va a ayudar a prevenir las neumonías, que sería la complicación más frecuente de una infección respiratoria. Posteriormente va a tener otras vacunas, como la pentavalente, que incluye también una protección contra otra bacteria que se llama Haemophilus influenza, y posteriormente también se le va a dar la de la vacuna de la influenza, que como todos ya sabemos, pues es importante estar acudiendo a vacunarnos, ya que cada año se tiene que estar aplicando nuevamente la vacuna. Hubo pues ya como todos sabemos, muchos casos, inclusive fatales, por influenza. No es algo que tengamos que olvidarnos, es necesario continuar la vacunación. Si ya no se han visto tantos casos, pues es gracias a que ya con la vacuna pues se previene, no la enfermedad como tal, sino que se desarrolla alguna complicación, salud, que es llegar a tener una neumonía, por ejemplo, por influenza, y que puede llegar a ser fatal, sobre todo en un menor de 5 años. Yo siempre en esta temporada me da catarro, flema, sobre todo flema, tos a veces, hay tos, como que la flema te provoca todo, ¿no? O en todo caso la flema es consecuencia de todo, ¿no? No sé muy bien, pero siempre ando así, como con la gripe. Y a veces me tumba, ¿no? A veces la gripe te tumba y tienes que hacer cama, sobre todo cuando te afecta las anginas. A veces no, a veces la libras y ahí andas como que caes y como que no caes y como que te da la voz ronca, te pones afónica y estornudas y la tos y la flema. Es como muy molesto, ¿no? La famosa gripa. Pero es, y bueno, si estamos grandes, pues ahí la andamos librando y no podemos dejar de venir a chambear ahí, ni modo, ¿no? Pero lo que yo veo es hospitales saturados, a donde vayamos, públicos, privados, chiquitos, grandotes, saturados de criaturas. Los papás y las mamás se la pasan llevando a sus niños, a sus niñas al médico. Empieza el frío y se saturan los hospitales, las clínicas, con niños y niñas con mucho moco, mucha secreción, igual todos afónicos y todos enfermos, todos porque además se debilita mucho la persona enferma de gripe, ¿no? O sea, se debilita. ¿Por qué razón? O sea, yo entiendo, y por ahí algún médico decía, es que ni modo, pues es que hace frío y el clima es muy cambiante y es brusco y nos tenemos que enfermar, pero vienen los inviernos y como que como que nos cuesta mucho trabajo acomodarnos a estos climas, ¿no? En teoría, yo supondría que nos tendríamos que acostumbrar y tendríamos que tener como tener ya las familias, todas las personas, pues muy concientizados los cuidados, pero quién sabe qué nos pasa y no, como que nos seguimos enfermando mucho, sobre todo los niños y las niñas. Es porque es muy facilito los contagios. O por ejemplo, si van los niños a la escuela, las niñas, si va un niño con gripe, pues ¿cómo le hacen si estornuda y está uno ahí enfrente, ¿no? Claro. Pero si el niño o la niña tiene muchas defensas, vitamina C, etcétera, etcétera, la puede librar mejor, o no hay manera de evitarlo si ya se expone. Todos estamos expuestos a contraer los virus que causan las infecciones o las bacterias. Sin embargo, hay un punto muy importante que has tomado. Los adultos siempre tratamos de aguantarnos, tenemos que ir al trabajo, no acudimos al médico y muchas veces somos nosotros los que le contagiamos a los niños las enfermedades. Sí. Es por eso que se les recomienda tanto a los adultos como a las madres de los niños que acudan a consulta oportuna al médico. Un error que muchas veces se comete y que hay que hacer pues mayor conciencia con respecto a esto es el no automedicar a los niños en casa. La mayoría de los niños que acuden a una unidad de salud ya han sido automedicados en su casa y los traen realmente
pues ya un poquito toreados, ¿no? Entonces es bien importante que se sigan las recomendaciones de acudir a la consulta de manera inmediata para que a la madre se le den las recomendaciones y los tips que tiene que seguir en casa, inclusive los datos de alarma. Se les dan a las madres siempre en las consultas el diagnóstico que el niño tiene, porque pues muchas veces el niño llega inclusive con una rinitis alérgica, con una sinusitis y no requiere algún tratamiento antibiótico. Sin embargo, las madres pues quieren a fuerzas que les den un antibiótico sin saber que el tratamiento de elección no es ese, y muchas veces van y buscan pues una segunda opinión para que sí se los den, o ellas en su casa casi todas tienen un guardadito y ya le empezaron a dar algún medicamento. Eso obviamente a un organismo que está atacado por algún virus, el virus, la bacteria, que va a hacer, pues darle ataque al estado general, va a ocasionarle fiebre al niño, va a causar que no quiera comer, que esté más tiempo dormido del habitual. Si a esto le sumamos la ingesta de medicamentos que causan sueño, que inhiben el reflejo de la tos, que es un reflejo natural del organismo para proteger la vía aérea, pues puede llegar a causar que se le complique y tener que acudir al hospital. Sin embargo, siempre y cuando las consultas sean oportunas, se le estén dando los suplementos vitamínicos al niño, una parte muy importante que se da por parte de servicios de salud son la aplicación de las megadosis de vitamina A que se dan en las semanas nacionales de salud. Esta megadosis de vitamina A asegura la ingesta de la vitamina que previene las infecciones tanto respiratorias como diarreicas. Esto lo hace a través de estimular el sistema inmunológico. Y es por eso que se les invita a las madres de familia, a los padres de familia, que acudan constantemente a las unidades de salud para que estén informados de todos los cambios y de todos los servicios que se están proporcionando. Sin embargo, sí es muy cierto, muchos adultos tratan de estarse guardando ahí el virus, la bacteria, lo van incubando más tiempo, y a la hora de estar con algún niño, pues es más fácil que el niño lo contraiga y quizás vaya a ser un poco más fatal. Recordemos que los niños siempre van a ser pues más vulnerables. Sí. Sobre todo el ser humano siempre es muy vulnerable en los extremos de la vida, empezando desde el recién nacido y terminando con el adulto mayor. Entonces siempre va a ser más fácil que el más pequeño sea el que se enferme, inclusive el que tenga que llegar a tener atención hospitalaria. Sí. Es muy importante entonces pues que acudamos siempre a atendernos. Muchas veces creemos que es una gripe y sí puede llegar a ser alguna laringitis, alguna traqueitis, alguna neumonía, inclusive en algún paciente más grande puede pasar de manera inadvertida. Sí. Hasta que ya llegue a complicaciones. Se recomienda tanto en los niños como en los adultos pues evitar el tabaquismo, ya sea el activo en los adultos y el pasivo en los niños, para evitar las infecciones, tomar abundantes líquidos. La ingesta de los líquidos es muy importante porque, como usted mencionaba, tenemos muchas secreciones, muchas flemitas que traemos y queremos sacar, la nariz se nos reseca, la boca se nos reseca de tanto toser, sobre todo la gente que tiene que estar respirando por la boca porque siente congestionada la nariz. Sí. Eso hace que perdamos más líquidos. Ahora, si le sumamos que los niños les da fiebre, es otro mecanismo por el que aparte pierden líquidos. Y recordemos que cuando a los niños les duele la faringe, pues no quieren tomar líquidos. Esa pérdida de líquidos también influye mucho para que las secreciones estén espesas y pues tengan más complicaciones. Es por eso que se les recomienda bastante la ingesta adecuada de líquidos y las recomendaciones habituales de la nutrición, que son evitando pues comidas chatarra, evitando refrescos, evitando comidas que no son saludables. Qué bueno que ahorita comentabas este asunto de la automedicación, porque con esta prohibición que hicieron de vender el antibiótico sin ton y son, que ya no se exige la receta cuando vamos por el antibiótico, yo supongo que ha disminuido un poquito ahí la automedicación, porque antes, aunque las señoras se las ingenian, ¿no? Pero antes atendíamos la gripe, las enfermedades respiratorias sin ton y zona, como fuera, ¿no? Las señoras, las mamás se acostumbraron a tener ahí reserva de antibiótico, y entonces fuera lo que fuera, órale penicilina, órale bendición, a manejar arbitrariamente los antibióticos, ¿no? Todos los medicamentos, y ya ni vamos al doctor, órale, ahí ponle algo.
pues con muchísima ignorancia, ¿no? Porque a ver si yo voy, a ver si le entiendo un poquito bien a este asunto, que a mí me interesa mucho que las personas que nos están viendo, sobre todo las mamás, los papás, con las criaturas, que le entiendan muy bien. Nos puede dar alguna enfermedad respiratoria, algún tipo de gripa, ya sea porque nos afecte un virus o una bacteria, puede ser uno u otro. Claro. Hay virus y bacterias ahí en el ambiente y nos friegan, ¿no? Pero no es lo mismo como se atienden. Y entonces solamente los médicos, las médicas pueden decir, traes este virus por estos síntomas, por esto, claro. o a veces hasta nos tienen que hacer algún análisis por ahí, es que es una bacteria, mira, porque por esto, y solamente los médicos, las médicas pueden tomar la decisión de qué medicamento nos dan, si es tal virus o tal bacteria. Entonces, si nosotros nos automedicamos, pues puede ser que era virus y que nomás no le estemos haciendo absolutamente nada, porque estamos tomando medicamento para una bacteria que por ahí nos dio la vecina o nos dio la tía o algo, o al revés, puede ser que sea un asunto de bacteria y quién sabe qué estaremos tomando para virus y pues nomás no se nos va a quitar. Y el asunto con las enfermedades respiratorias es que empeoran si no nos atendemos como debe de ser, vienen las complicaciones y cuando llegan entonces se vuelven graves. De poder ser una gripe chiquita o que a lo mejor sales y vamos rapidito, se puede convertir, sobre todo con las criaturas, pues en una neumonía o en una situación grave que muchas veces puede ser mortal, ¿no? Entonces, me parece que esta parte a veces que nos han insistido mucho y por eso se prohibió la venta indiscriminada de los antibióticos, ¿no? Esta parte siento que todavía a veces nos falta, o sea, como que lo hacemos muy fácil y pensamos que si es gripe que toda es igual, que toda, pues es gripe, no, pues entonces si trae mocos, si trae flema, si trae esto, pues entonces le doy lo que sea, ¿no? Y luego algunas personas hasta nos volvemos alérgicas algunas, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó, además porque vivíamos en rancho y eso era pues más fácil, que mi mamá siempre tenía penicilina, siempre, y entonces todas las señoras, pero además la que tenía, le pasaba a la otra, ¿no? Entonces cuando nosotros nos enfermamos, que yo me enfermaba, pues me daban penicilina, porque además ella decía, pues es que si te voy a llevar al médico y tan lejos te va a dar penicilina, y yo me hice alérgica a la penicilina, ¿no? Soy alérgica a la penicilina porque me dieron mucha penicilina cuando era niña y jovencita, ¿no? Entonces este asunto de la automedicación es muy grave, es muy seria, debemos de tenerle mucho respeto, ¿no? a la medicación. Entonces la recomendación, como bien dice la doctora, es que al mínimo síntoma, al mínimo, no hacerle a la doctora, no hacerle al doctor, pues sí, rapidito. Claro que implica lata, porque es que ¿para qué lo llevo si nomás trae moquito, no? ¿Para qué lo llevo si nomás trae una flemita? ¿A qué voy? Pues ahorita algo le hago. Y resulta que por no ir a perder media hora, una hora, etcétera, con la criatura, pues al ratito la tienen que hospitalizar. Claro. Esto me parece, ¿cómo no nos explicas poquito? Bueno, vamos a hacer un corte, pero volvemos rapidito, y a mí me gustaría que nos explicaras cómo funciona un virus y cómo funciona una bacteria. ¿Qué pasa cuando nos entra al cuerpo un virus, y cómo nos lo debemos de atender, cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro cuerpo y qué pasa cuando entra una bacteria y reacciona a nuestro cuerpo, qué es más grave o qué es menos, o si son igual, y dependiendo qué nos pasa si no nos atendemos bien un virus, hasta dónde llega la enfermedad respiratoria, qué pasa si no nos atendemos bien una bacteria, hasta dónde, si hay varios virus, muchos o nomás hay unos, o uno nomás, para que nos dé enfermedades gastrointestinales, o si hay muchas bacterias, y dependiendo, como que nos quede clara este asunto de los virus y de las bacterias. Nos vamos en un corte y regresamos con esta parte, con esta explicación y muchas más, porque
casi nunca nos alcanza el tiempo, porque a mí me interesa mucho también que nos hable más al ratito de la vacuna contra las influencias, porque es que tenemos varias influencias. ¿Qué pasó con la influenza mala? Porque luego ya dijimos, es que es influenza no tan mala y influenza mala, cuando todas son malas, ¿no? Pero digamos que así aprendimos a identificarla, aquella famosa que a la que le tuvimos miedo y que yo siento que se nos ha ido un poquito el miedo. Hay que tenerle respeto a estas bacterias y a estos virus que nos provocan las enfermedades respiratorias. Vamos a un corte y venimos bien rapidito. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con la doctora Rosalba Martínez. Ella viene de los servicios de salud de gobierno del estado y estamos explicando pues lo más detallado posible todo el tema de las enfermedades respiratorias, cómo las podemos prevenir, cómo nos cuidamos, los riesgos que implican estas enfermedades, hasta dónde pueden llegar, y nos quedamos y regresamos con esta pregunta que yo le dejé a la doctora sobre la mesa para que nos explique cómo es que funcionan los virus y cómo funcionan las bacterias, cómo atendernos uno, cómo atendernos otras, de qué manera, qué tanto nos afectan los virus, qué tanto las bacterias. Y con esta insistencia, yo ya hace mucho que le entendí, pero me parece que yo quiero insistir mucho en esto porque me da la impresión de que las mamás, los papás no le entienden tanto a veces y luego por comodidad, por no perder tiempo, etcétera, enfrentan luego después pues riesgos graves, ¿no? No automedicarse, no hacerle al doctor, no hacerle a la doctora, por muy leve moquito, por muy leve flema, por muy leve tosecita, usted no sabe si es virus, no sabe si es bacteria y pues hay que ir al médico, no nos queda otra, ni modo, ni modo. Ahora, como bien tú decías, doctora, pues es que si nosotras que somos adultos traemos algo, pues a lo mejor nos aguantamos, pero simple y sencillamente para no contagiar a otra persona, sobre todo criaturas o adultas mayores, pues ser responsables de ir a atendernos, ¿no? ¿Cómo funcionan los virus y cómo funcionan las famosas bacterias? Las bacterias son organismos que son unicelulares. Estos se encuentran incluso en nuestro organismo de manera natural. Las tenemos en el aparato intestinal, en el aparato genital, en nuestra piel. Se encuentran bacterias que son benéficas para nuestro organismo. Algunas de ellas inclusive producen vitaminas, como las del intestino. Mira. Sin embargo, existen muchos tipos de bacterias. Hay unas que son buenas para nosotros y hay unas que pueden llegar a desencadenar alguna infección. Inclusive si una bacteria yo la cambio de lugar, pues en otro lugar ya me va a ocasionar una infección que puede llegar a ser pues hasta fatal para mi organismo. Como les comento, las bacterias son microorganismos, son unicelulares y tienen la capacidad de reproducirse y de invadir un sistema completo. Sin embargo, estas sí son susceptibles al tratamiento con diferentes tipos de antibióticos. Es por eso, y siempre se les hace pues la insistencia a las madres de que si algún día el niño trajo una infección del estómago y le dieron cierto antibiótico porque lo necesitaba, no es lo mismo que si ahora trae una infección de las vías respiratorias, porque el antibiótico tiene que estar con un objetivo diferente, ya que es otro tipo de bacteria que necesita ser susceptible. Ahora, ¿qué pasa si yo ingiero un antibiótico de manera indiscriminada a una dosis que no es la adecuada? Pues obviamente en dosis inadecuadas puede llegar a afectar las bacterias del resto de mi organismo y quizás es muy común que muchas veces las mamás llegan y dicen, no, pues es que ya le di el antibiótico y no se le quitó el moco y sin embargo le dio diarrea. Pues porque no conocen los efectos adversos que pueden llegar a ocasionar, ni conocen las dosis a las que se deben de dar los medicamentos, ni los días, ni la posología, que es cada cuánto se tiene que tomar. Cada bacteria con su antibiótico. Cada bacteria está dirigida a una parte del organismo y cada bacteria es un antibiótico diferente. Y dosis diferentes. Y dosis diferentes. Incluso las infecciones que se manejan a ciertos niveles respiratorios, si nosotros queremos atacar la bacteria que está en el oído, por ejemplo, o inclusive en el sistema nervioso central, pues es una dosis de antibiótico ya muy diferente. Muchas veces nosotros las madres quieren darle algún medicamento al niño y simplemente ocasionan la resistencia bacteriana, al dárselo de manera no apegada al tratamiento.
Recordemos que si van al médico y el médico les da la recomendación en la receta de que se tiene que tomar cada tantas horas, por cada tantos días, es necesario completar el tratamiento Sí, antibiótico. porque luego te dicen 7 días, a los 3 días ya se le quitó, pues ya no se lo doy. Ya no se lo vamos a dar. Y yo se los explico de una manera pues un poco fácil para mí. Si yo les digo, yo tengo un ejército de bacterias y yo les lanzo una bomba, ¿qué va a pasar? No se van a morir todas. ¿Quiénes van a sobrevivir? Las más fuertes. Las más fuertes. Si al segundo día yo le lanzo otra bomba a las bacterias, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a sobrevivir? Sí. Las más O sea, al fuertes último otra se vez. quedan las más fuertes. Las que dejamos hasta el último. Si no terminamos el tratamiento antibiótico, van a estar sobreviviendo las más fuertes y esas ya se van a hacer resistentes al antibiótico. Es por eso que se les dice, tienes que darle el tratamiento completamente. Ya me quedó ahora sí claro. No me había quedado tanto, pero ya me quedó bien clarito. Y es por eso que se les insiste tanto con Para terminar matarlas, los días. para matarlas todas, aunque ya no haya síntomas. Aunque ya no haya síntomas. Porque se me acabó el moco, se me acabó la flema, pero mis bacterias fuertes ahí están. Claro, también es importante, y les decimos a las madres siempre que van a la consulta, que hay que esperar a que el antibiótico empiece a hacer efecto. Ella no va a notar un cambio radical en el niño. El antibiótico empieza a tener una concentración óptima, de manera general, claro, hasta las 48, inclusive hasta las 72 horas, que es cuando nosotros vamos a empezar a ver que el niño se mejora, que regularmente es cuando se lo dejan de dar. Sin embargo, una cosa importante es decirle que tiene que seguir con las recomendaciones durante el tiempo en el que está administrándose el antibiótico, siempre y cuando, claro, que también esté pendiente del niño de los signos de alarma. Los signos de alarma en las infecciones respiratorias, ¿cuáles son? Que el niño se vea decaído, que la fiebre no ceda, que el niño deje de comer, sobre todo si es un niño lactante, es un recién nacido, un lactante, pues que deje de comer, eso es un dato de alarma, entre otras cosas, como ya datos de dificultad respiratoria. Entonces las bacterias generalmente, o sea, si nos las pasa alguien o generalmente ahí las traemos y nomás no reaccionan. Regularmente sí son contagiosas. Si no las que son pasa. principalmente las que se previenen por vacunación, son las contagiosas y es la finalidad de prevenir esa enfermedad. O sea, si no las andamos pasando pero ahí. sí nos las estamos contagiando. Si no las contagiamos. Sí nos las podemos llegar a ¿Y contagiar los nosotros. virus? Los virus, a contrario de las bacterias, son pedacitos de microorganismos. Están hechos de proteínas y ácidos nucleicos. Son un microorganismo muy complejo también, no menos complejo que la bacteria. Sin embargo, este sí necesita estar en un medio específico que es el huésped. Y el mecanismo por el que causa la infección es que invade las células del organismo al que está atacando. Y es por eso que muchas veces, inclusive es más aparatoso una infección viral. Puede llegar inclusive a ser más aparatosa. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que para los virus no hay un antibiótico que No hay pueda. antibiótico, no nos dan antibiótico. Por eso a veces vamos bien alarmadas. Y es que estoy bien mala porque y no me da antibiótico. No me da antibiótico. Y nos molestamos, ¿no? Pues porque es virus. Claro. ¿Cómo se dan cuenta ustedes, las médicas, los médicos, cuando es viral o bacterial? Bueno, a través de largos años de estudio, claro, Muchos pero sin de los embargo, síntomas. a través de los signos y los síntomas, tanto los que las madres nos dicen que tuvo el niño, como también lo que nosotros observamos a través de la exploración de la faringe, de los oídos, escuchándoles los pulmoncitos a los niños, nos damos cuenta dónde se encuentra la enfermedad. Es muy importante comentarles que de acuerdo a la edad del niño, ciertas bacterias y virus van a ser más prevalentes por edades, además del cuadro que tengan. Es así que dependiendo del cuadro, si es una otitis, que es una infección en el oído, con dolor, inclusive salida ya de líquido, de secreciones a través del oído, es muy diferente la gente a cuando el niño llega con una tos muy estridorosa, con disfonía, que llega fónico, con tos muy fuerte, es un cuadro muy diferente. Incluso como comentabas hace rato, el término regularmente utilizado que es anginas, que sería una amigdalitis o una faringoamigdalitis, es causada por otro tipo de bacteria muy específica para la cual se cuentan con antibióticos muy específicos. Y es por eso que se les hace el llamado a las familias para que acudan a las unidades de salud, porque nosotros ya revisando al niño y revisando sus antecedentes, revisando los datos que tuvo, inclusive la evolución en días que tenga el niño, pues nosotros podemos detectar muy acertadamente el diagnóstico.
Sí. Y luego, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que toquemos el tema de las vacunas y de las influencias. Entiendo, hasta donde yo entiendo, cada año hay que ponernos la vacuna de la influenza porque cambia, porque muta. Y entonces la que nos pusieron el año pasado ya no nos sirve esta vez porque son, además, estas bacterias muy diablitos, están cambio y cambio para estarnos fregando, ¿no? Sí, claro que hasta parece que son muy inteligentes. Sí, no. Pero sí, es muy importante que acudan año con año a recibir su vacuna, porque a pesar de que la vacuna cuenta con una cepa, con varias cepas, de hecho la vacuna de la influenza es un virus diferente. El virus de la influenza que causa la influenza, así se llama, virus de la influenza. Hay varias cepas. La vacuna cuenta con protección para algunas. Sin embargo, recordemos que este virus tiene la capacidad de mutar su ADN. Recordemos que están hechos de proteínas, de ácidos nucleicos. Entonces tienen la capacidad de irlo cambiando, y es por eso que cada año se tiene que ir cambiando, pues se tiene que ir aplicando una nueva vacuna. Ahora, como les comento, es muy diferente el virus de la influenza porque muchas veces lo confunden con la gripe. Los síntomas pueden inicialmente ser parecidos, sin embargo la influenza va a tener un cuadro mucho más aparatoso y tóxico, va a tener síntomas mucho más generales, inclusive afectando la vía gastrointestinal, dándoles dolor de cabeza muy fuerte, dándoles una tos muy fuerte y con una fiebre mucho más alta que la ocasionada por el virus de la gripe. El virus de la gripe no es solo uno, hay varios, entre ellos coronavirus, rinovirus, que pueden ocasionar la que regularmente llamamos gripe o rinofaringitis. Sin embargo, la influenza sí es una entidad muy diferente, ocasionada por un virus bien establecido que se previene a través de la vacunación. Incluso este virus que nos dio mucha lata hace algunos años, ¿no? Y que le teníamos mucho miedo y que el H1N1. H1N1 que nos dio mucho miedo y bueno, había gente con tapabocas en la calle y los famosos, a partir de ahí se hicieron famosos los famosos gel y ahí tenemos algunas imágenes, muchas gracias a los compañeros que nos hacen favor de pasarnos estas imágenes, pero como que se nos van los miedos muy rápido, ¿no? Porque hay que decir que esta influenza sigue, estas influencias ahí están y que estos virus no se van a ir, porque lo decíamos, no, es que ya se acabó el virus no, pues no, llegó para quedarse, están todos los virus de las influencias aquí, y hay que torearlos, ¿no? Hay que atenderlos. Hay que hacer más énfasis en la prevención de las enfermedades, sobre todo porque una vez que desde el hogar se atiende la prevención, pues va a ser más fácil evitar que haya complicaciones y que tengan que llegar los niños a ser atendidos incluso en un hospital. Entonces sí, la prevención es pues la piedra cardinal por la que iniciamos los y atendernos rapidito, ¿no? médicos. Atendernos rapidito. Y atenderse rápido. Muchas veces confundimos los cuadros y no vamos rápido al médico. Exacto. Y el niño empieza a empeorar y es mejor atenderse rápido, de manera oportuna, de manera práctica. Uno va con el médico, se revisa, le dicen si está bien, si tiene alguna infección, si va a requerir o no requerir antibiótico, y a las madres, al todo el que acude, se les cita posteriormente para evaluar cómo ha mejorado. Entonces, siempre que tenemos niños, pues se les da una cita, ya sea en 24, 48, 72 horas, de acuerdo pues a la edad del niño, dónde vive, si está con la lactancia materna o no. O sea, viendo todos los factores, nosotros damos una cita para poder evaluar cómo siguió ese niño y si requiere o no más manejo. Este asunto de los cambios, cuando están en lo calientito y luego que salimos y que dicen tápate, cúbrete muy bien la boca, todo eso, porque te va a dar el fregadazo del frío, o al revés, estás en el frío, luego entras a lugares tan calientes y hasta sientes, ¿no? Este asunto del cambio de clima brusco, entiendo yo que afecta mucho, reactiva estos virus, estas bacterias o estas cosas, el cambio brusco de temperatura. Pues recordemos que hay siempre más prevalencia de estas enfermedades cuando hay más época de frío. Todos sabemos que las infecciones respiratorias son más comunes en época de frío y las infecciones diarreicas son más comunes en época de calor. Pero eso cambiar es porque de un los virus tienen su preferencia tanto en las épocas del año funcionar, como también en lo que viene siendo
Pues por ejemplo, si nosotros estamos en un clima muy frío y salimos a algo caliente o viceversa, no estamos bien abrigados, pues obviamente nuestras defensas pues también van a estar un poco, pues no van a estar a la alza en ese momento y los virus siempre van a estar ahí pendientes de cómo entrar. Y el asunto, o sea, el asunto de cambiar de un clima a otro, el simple hecho de cambiar, es decir, de estar calentita, irte a lo frío, etcétera, eso ya de por sí te afecta. O sea, claro, el pues cambio nos afecta todos los cambios que hay. No solo los cambios climáticos, también los cambios en la alimentación, los cambios de los humos que respiramos, todo eso afecta el sistema inmunológico. Afecta de manera directa el epitelio del pulmón, todo lo que reviste por dentro del pulmón, pues se ve afectado. Así como cuando estamos en el humo y nos calan los ojos, pues imagínense lo que no le está haciendo por dentro pobre pulmón, al pobre pulmoncito, a la garganta y sobre todo, pues haciendo énfasis en los niños, ¿no? Que están apenas desarrollando esas defensas, pues es cuando más actúa. Y esto que dices tú, que yo me quiero quedar con esto de manera muy importante, de alimentarnos bien para tener bien las defensas. Si alimentamos bien a las criaturas de manera permanente, no es que llega el frío y andamos corriendo dándoles vitamina C, pues si les damos todo el año quiere decir que van a tener buenas defensas, ¿no? Bien alimentados, bien alimentadas, no chatarra, vitaminas, ya sabemos, lactancia materna. La lactancia materna, esto tienes razón, me parece bien importante, las verduras, las frutas, pero todo el año, pues no nada más. No nada más cuando 15, nos vamos a enfermar. 15 días antes de que llegue el frío, pues no, de manera permanente. El tener buenas defensas no quiere decir que ahora me voy a enfermar, pues igual y sí me contagio por ahí, pero no es la misma, ¿no? O sea, no me afectan estos virus y estas bacterias igual que si me agarran con las defensas y con bajas, mi organismo bien desnutrido, ¿no? Sí, y evitando sobre todo que llegue a ocasionarle una complicación. Como comentábamos, pueden haber afecciones en todo el tracto respiratorio, que algunas son menos graves que las otras. Sin embargo, pues lo que queremos siempre evitar, pues es que el niño llegue a tener una neumonía, que sería pues de las complicaciones más graves que pudiera llegar a tener. Y eso sería a través de todo el año, dándole una buena alimentación, evitando los humos, evitando los cambios bruscos de temperatura y sobre todo, como comentábamos, pues la lactancia materna, que esa no hay madre que no la pueda dar. Entonces desde los 0 hasta los 2 años se recomienda que se les dé lactancia materna y con eso aseguran unas defensas mucho más saludables para poder prevenir estas enfermedades, como decíamos hace ratito, que es prácticamente imposible de evitar en estos fríos, yo lo entiendo. Enfermedades respiratorias que las vamos a tener, porque Chihuahua va a ser frío, a menos que nos cambiemos geográficamente, pero va a ser frío siempre, o sea, nuestro clima es así. El clima es extremoso, en invierno mucho frío, en verano mucho calor y lidiaremos con todas las enfermedades diarreicas, ¿no? Pero en este tiempo todas estas enfermedades respiratorias y que año con año insistimos y año con año vemos las clínicas y los hospitales llenos de estos casos con personas de todas las edades, pero sobre todo de niños y niñas, porque obviamente son más vulnerables, tienen más bajas las defensas, les pegan más duro los virus y las bacterias, y también como que se exponen más tan solo de ir a la escuela, donde cuando no está un niño enfermo está otro, ¿no? Si son un montón de niños, pues algo les llegará. Entonces, bueno, ante esta situación, como es casi imposible evitar que haya la relación de contagio, pues entonces tener la precaución de la otra manera, ¿no? Muy buenas defensas, lo más defensas que se puedan, con la buena alimentación y la atención inmediata, en el caso dado. No hacerle al doctor, no hacerle a la doctora, porque es impresionante cómo ahora que no nos venden antibiótico, afortunadamente, porque mucha gente se molestó, pero a mí me parece que es una excelente medida de no vendernos antibiótico de manera indiscriminada, sin ton y son, y luego ahí nos las ingeniamos para guardar antibiótico, ¿no? Y oiga, vecina, ¿no? Yo supe que ayer su niño, o la semana pasada había su niño enfermo de gripe, páseme los antibióticos que le quedaron, o yo, oiga, anda su niño muy enfermo, yo le doy los antibióticos, y resulta que no eran para esa enfermedad a la que se está atendiendo, y luego
resulta contraproducente, porque si no era para eso, no se va a aliviar y va a empeorar. Claro. Eso no tiene ni vuelta de hoja, ¿no? Es así como funciona. En cambio, y además, como todas las enfermedades, porque además así son todas, entre más rapidito, más posibilidad tiene de curarse, ¿no? Entre más se deja, entre más se agudiza, pues más se complica. Es así. O sea, tanto los virus como las bacterias se van afianzando si no les damos el cortón rapidito y bien, ¿no? O sea, no se van solos, pues. No, por ejemplo, los virus, la mayoría de las enfermedades que son virales, pues el tratamiento inicial son medidas de sostén, medidas de recomendaciones, de lo que ya hemos comentado, porque la mayoría de los cuadros son autolimitados. O sea, el mismo cuerpo desarrolla la defensa para atacarlo y desecharlo. Es por eso que se les hace el hincapié de que pues no hay que confundir, porque todas las entidades son diferentes. Sí, o sea, si no nos dan, si es virus, este virus de la gripe, que no es tan grave, y no nos dan antibiótico, no pasa nada. O sea, si nos dicen nomás tomen mucha agua, porque siempre que vamos nos dicen eso, ¿no? Tomen mucha agua, arrópese bien, tómete calientito, todas estas cosas, ¿no? Que son medidas, pues, se nos va a ir, se nos va a quitar, a menos que sean estos virus feos de las influencias, ¿no? Que eso sí necesitan antibiótico, entiendo yo. Los virus no necesitan antibiótico. Okay. O sea, los agentes virales no requieren antibiótico, los agentes bacterianos sí requieren antibiótico. ¿Y si son estos virus de la influenza? El virus de la influenza es un virus. Tampoco va a necesitar antibiótico. No, muchas veces pueden llegar a complicarse con más cosas, más agentes, y es por eso que se llegan a desarrollar otras infecciones. Ya. Pero aunque sea el virus de la influenza, no me van a dar antibiótico ya. No. Me van a dar 1000 cuidados. Existe tratamiento específico, que es el oseltamivir, pero eso es un tratamiento para agente viral. Ya. Específico para la influenza. Ya. Es por eso que sí se les da tratamiento cuando es por virus de la influenza. Ya. Sin embargo, recordemos que pues existen las pruebas para identificar el virus en específico, cuando trae datos sugerentes de una enfermedad de influenza, a diferencia de cuando nos da pues una rinofaringitis o gripe. Ya. Sí, incluso esto, bueno, qué bueno que lo comentas, porque sí hay que también insistir, nos quedan 2 o 3 minutitos. Porque luego nos asustamos mucho, ¿no? Y es que ando bien mal, yo quiero que me hagan la prueba de la influenza, o sea, quiero saber exactamente, porque luego nos atienden y dicen, no es influenza, a lo mejor es bacteria o el virus de la gripe, pero no es influenza. No, yo quiero que me haga la prueba, porque es como una pruebita, ¿no? O sea, es un laboratorio muy específico donde ratifican si es virus de influenza. En el supuesto de que sí sea, no es que nos den antibiótico, es que hay un medicamento especial para ese virus. Claro, pero sí, es un medicamento especial. Solo nos lo van a dar si se confirma que sí es el virus. Si se confirma o la sospecha es muy específica, basados siempre en los signos y los síntomas y en revisar al paciente, en explorar al paciente, que es lo más importante. Que son estos que tú nos decías, nos da fiebre más fuerte, todo es más fuerte, ¿no? Sin embargo, ante cualquier síntoma, lo más importante es la atención oportuna. Sí, totalmente de acuerdo. Se nos fue el tiempo, yo te agradezco mucho, le agradezco muchísimo a la doctora Martínez que nos haga el favor de venir a detallarnos toda esta información que a mí me parece vital, me parece que, aunque insistamos, cada año insistimos, pero pues no nos queda otra, porque aquí estamos, hace frío, hará frío y no nos queda otra que tomar precauciones, que es comer bien, alimentarnos bien todo el año para tener buenas defensas, no automedicarnos nunca jamás, tomar muchos líquidos, incrementar el consumo de vitamina C con todos estos frutos que tienen vitamina C, limones, toronjas, naranjas, mandarinas, guayabas, mucha fruta de este tipo en esta temporada. Ante cualquier detallito, rapidito, llevar los niños y las niñas al médico, entender que si no nos dan antibiótico, pues solamente los médicos saben qué es lo que, y las médicas qué es lo que traemos, no hacerle al doctorcito ni a la doctorcita porque nos va peor, y en general más o menos esas son así las grandes recomendaciones, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a todo el personal técnico que nos hace posible la transmisión, a Viviana en la producción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.